hoy estamos empezando una serie, como dije, una miniserie, unos, me imagino, 3, 4, tal vez 5 mensajes sobre los ángeles. Sobre los ángeles. Como ustedes saben, hemos empezado una serie un poco larga, digamos, unos meses acerca de la teología. Tenemos la costumbre en la iglesia del Este, como ustedes saben, de predicar la palabra de Dios expositivamente, que quiere decir que agarramos todo un libro y versículo por versículo vamos estudiando el libro y viendo lo que Dios tiene para nosotros y aplicaciones personales. Pero Dios, creo que fue Dios, ¿ok? Que Él puso en mi corazón una serie sobre ciertos temas acerca de Él y acerca de sus obras. Creo que es muy importante para una iglesia como agarrar como un cuadro grande y amplio de cómo es nuestro Dios, qué hace nuestro Dios, para que podamos apreciarle, para que podamos entender la Biblia en su totalidad y ver esos temas en toda la Escritura, porque sabemos que es una unidad. Acabamos de terminar nuestra parte, la primera parte de nuestro estudio de la teología, la parte de la persona de Dios. Y estudiamos mucho sobre los atributos de Dios, sobre las características de Dios, de cómo es Él. Vimos algunas de sus características que Él comunica con nosotros, como su amor y sus diferentes atributos como la ira. Y también vimos los atributos incomunicables. ¿Okay? Que Dios es tan único o es único, entonces Él tiene ciertos atributos que no comparte con nadie, su omnipresencia, su omnisciencia y todo eso que hace a nuestro Dios como Dios eterno, es infinito, es inmutable, y gracias a Él que nos has aceptado en el amado en Cristo Jesús. Hoy, como dije, estamos empezando a hablar de las obras de Dios. Si queremos hablar de la teología, de cómo es Dios, tenemos que agarrar esa parte. Y eso es una parte grande de la teología, de cuáles son las obras de Dios, cómo son las obras de Dios. Y quería mostrarles en Job 38 por qué estamos empezando con los ángeles. Yo quisiera tomar un tiempito, unos domingos para que sepamos lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, como siempre, ustedes saben. Una cosa es alimentarnos a nosotros con la buena palabra de Dios y la sana doctrina, y otra parte de lo que siempre hacemos es vigilar por los lobos rapaces. Y ustedes saben, hoy en día, pero cuántos lobos rapaces hay que agarran la Biblia sin preparación para nada, entran en el púlpito y tiran lo que sea. Y la gente común y corriente que está en las bancas de las iglesias no quieren leer la Biblia, ni mucho menos estudiar la Biblia, entonces simplemente tragan lo que sale de los púlpitos. Entonces es muy importante ver la verdad, ver qué dice la Biblia acerca de los ángeles, para que podamos entender esto de la obra de Dios, para que no caigamos en las trampas del diablo, la mala doctrina que el enemigo nos manda por el camino para desviarnos de lo que es una base sólida de sana doctrina. Vea Job 38, voy a empezar en el versículo 1, vamos a regresar a este pasaje si nos rinde el tiempo un poco. Pero quisiera mostrarles en esos primeros versículos que los ángeles son criaturas, pero son, creo que, una de las primeras obras de Dios en toda la creación. Ustedes que han leído el libro de Job, ustedes saben que pasamos casi 37 capítulos antes de llegar aquí, y Job con esas conversaciones con sus 3, entre comillas, amigos, que están diciéndole que él está sufriendo todo lo que está sufriendo porque está en pecado. Y llegamos a 38, en el versículo 1, Dios responde a Job. Y Dios dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces Job ya tiene que enfrentar, digamos, a Dios cara a cara. Dios ya se le perdió la paciencia a Dios, y él quiere ya enseñarle a Job lo que tiene que enseñarle. Y dice, hey, Job, usted está hablando sin sabiduría, usted está hablando sin conocimiento, contésteme esto, para ver qué tan grande es usted, para ver qué tan sabio es usted, para ver cuánto sabe usted. Y dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Contexto, como siempre, la primera regla del estudio bíblico es contexto,
¿De cuál evento estamos hablando aquí en este versículo? Génesis 1:1. Estamos hablando de la creación de los cielos y la tierra. ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo fundaba la tierra, Génesis 1:1. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, véalo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el versículo 7 usted ve estrellas e hijos de Dios. Son dos términos que la Biblia usa muy a menudo para referirse a las criaturas angélicas. ¿Ok? Y esto vamos a ver luego. Creo que de hoy en 8. Si no de hoy en 8, de hoy en 15, si Dios quiere, en cuanto a estos hijos de Dios, porque se mencionan en otros lugares en la Biblia que nos enseñan mucho sobre sus actividades y es muy importante. Hijos de Dios, ellos estaban allá. Dios dice, vea, cuando yo hice la tierra, dice Dios, los ángeles estaban. Y ellos se regocijaron al ver la creación que yo hice. Ellos me alababan cuando yo hice la tierra. Eso quiere decir que los ángeles fueron creados antes. Cuando vemos en Génesis 1:1, okay, es uno de esos versículos que abarca mucho. A veces Dios como que nos da un versículo cortico y allá hay tanta información y tanto en que podemos meditar como ese versículo, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Uy, pero ¿cuánto hay en un versículo así? Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vemos esto y tenemos que comparar la escritura con la escritura para ver lo que está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Vemos que Dios está creando la tierra, pero lo que quiero que vean es que Él ya había creado a los ángeles. Ellos estaban allá viendo la obra de creación, viendo a Dios crear la tierra y el cielo y todo lo que hay en ellos. Ahora, siendo una de las primeras obras de Dios, las obras creativas de Dios, los ángeles, ¿quiénes son? Okay, ¿quiénes son los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Porque dígame, si usted no ha oído una enseñanza sobre los ángeles guardianes, ¿verdad? Y yo les pregunto, ok, ¿hay respaldo bíblico para eso? Vamos a ver, ok, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos, es la autoridad final para nosotros. No hay otra autoridad. Si alguien dice algo que va en contra de lo que dice la Biblia, claramente no debemos aceptarlo. Es una falsa enseñanza. Así es lo que Cristo hizo. Escrito está, escrito está, escrito está, ¿sí o no? Okay. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de un ángel? Vamos a Salmo 103, estamos en Job. Salmos es el siguiente libro, Salmo 103. Salmo 103. Estaba diciendo a algunos hermanos ahí antes del servicio que yo creo que escribí este mensaje 3 o 4 veces. Es que la primera vez salió un mensaje como siempre de 6 horas. Entonces para no aburrirlos tanto, pues lo corté y lo recorté. Entonces vamos a ver si podemos salir de aquí antes de las 12. ¿Qué es un ángel? Ok, la primera cosa que quiero decirles que ya lo hemos visto. Los ángeles obviamente son creados. Ellos forman parte de la creación de Dios. Dice en Salmo 103, 20 y 21, que de hecho es un pasaje de resumen, uno de los mejores acerca de los ángeles en general. Dice en Salmo 103, 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Estos ángeles, siendo criaturas, son criaturas obviamente espirituales. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero según el diseño original de Dios, son siervos, ministros de Dios. Ellos le sirven en su propósito en la creación. Dice en esos versículos que ellos ejecutan la palabra de Dios, ellos obedecen a la voz del precepto de Dios, ellos son sus ministros. Entonces vemos en primer lugar que un ángel es primeramente un ministro del Señor. Es que Dios los creó para servirle.
para servirle en su plan. Entonces, una cosa que quiero que quiten de la mente es esa definición de un ángel que siempre vemos, siempre escuchamos, que siempre leemos en los libros. Un ángel es un mensajero. ¿Cuántos han oído esto? Dice, estoy leyendo un libro y dice, bueno, la palabra griega, ¿de dónde viene la palabra ángel? Es ángelos, entonces ese ángelos quiere decir un mensajero. Es cierto, la palabra griega, ángelos, quiere decir mensajero, pero cuando leemos la Biblia vemos que esa palabra implica mucho más. Son siervos. Un siervo, por supuesto, de vez en cuando es un mensajero, ¿sí o no? Sí, pero no siempre. Porque también vemos a los ángeles matando a los enemigos de Dios. ¡Qué bueno! Eso es más que mensajero. A veces vemos a los ángeles llevando al alma de alguien después de morir al infierno o al paraíso. Más que un mensajero. Más que un mensajero. Entonces, lo que vemos es que son criaturas, son en un sentido general, a grandes rasgos, son ministros del Creador, son sus ministradores. Esto es el diseño original de Dios, porque obviamente hay algunos ángeles hoy en día que no obedecen a la voz de Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ellos, empezando, hoy, voy a tocar el tema hoy, pero vamos a ir desarrollándolo en los siguientes dos mensajes, si Dios quiere. ¿Qué es un ángel entonces? Es una criatura, es un siervo del Señor. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Si estamos hablando de los ángeles, ¿cómo son? Y eso es tipo como introducción para luego llegar a unos detalles más sobre ellos. Pero hemos visto en Salmo 103, versículo 20, 103:20, que la Biblia dice que los ángeles son poderosos en fuerza. Que bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. No debo tener que decir que los ángeles son mucho más fuertes que el hombre. Dios hizo el hombre menos que el ángel. El ángel es más poderoso que el hombre. Vemos que un ángel mató a 185,000 hombres en una sola noche en el Antiguo Testamento. Solo uno. Estamos hablando de criaturas que pueden viajar de la presencia de Dios a la tierra en cuestión de minutos. En minutos. Son criaturas poderosas. Por supuesto, no son omnipotentes como Dios, omnipotente que quiere decir todopoderoso. No, el poder de un ángel, todos los ángeles, es un poder limitado. El poder que Dios tiene no tiene límites. Él es todopoderoso. Pero hemos de entender que los ángeles son mucho más poderosos que nosotros hoy en día. Y vamos a hablar de eso luego también. Yo sé que muchos en el cristianismo hoy en día quieren creer que puesto que nosotros somos nacidos de nuevo y cristianos, nosotros estamos encima de los ángeles. No, Señor, todavía no. Lo siento mucho. Hasta la redención de su cuerpo, hasta que Dios perfeccione la obra en nosotros todavía andamos en un cuerpo de carne. ¿Quién es el que se encarga de nosotros para protegernos y proveer para nosotros en el mundo espiritual en este momento? ¿Quién es? Jesucristo. Él está encima de los ángeles. Nosotros, siendo hombres todavía en carne, aunque hemos nacido de nuevo, hasta que veamos la realización de nuestra salvación en espíritu, alma y cuerpo allá en la eternidad o en el milenio, tenemos que entender que todavía los ángeles están encima de nosotros en poder. Son fuertes, son inteligentes también. Porque otra vez viendo este versículo, este pasaje en Salmo 103. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ellos reciben órdenes para ejecutarlos luego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos tienen inteligencia para comunicarse. Ellos pueden escuchar, entender, razonar, responder y aplicar lo que uno le dice. Mucho más inteligente que la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Que pueden recibir información, pero aplicarla, híjole, pero ¿cómo cuesta?
A veces somos tan tercos que no queremos aplicar nada de lo que estamos aprendiendo. Pero son inteligentes, ellos tienen intelecto, son criaturas que pueden pensar y razonar, comunicarse con otros seres, aún con Dios. Entonces son inteligentes, tienen una inteligencia. Y parece, sin ir a tantos diferentes lugares en la Biblia, porque no tenemos el tiempo, pero parece que ellos aún gozan de una inteligencia mucho más allá de la inteligencia de los hombres. Que como dije, no es un gran logro, pero por lo menos nos ayuda a entender que como esa estructura del orden en la creación de Dios. Aunque hay ciertas cosas que ellos no entienden. Ustedes que han leído las 2 epístolas de Pedro, ustedes han visto que Pedro menciona que los ángeles como tienen curiosidad y a ellos les interesa ver cómo es esa cosa de nuestra redención. Es interesante, ¿saben por qué ellos como que tienen esa curiosidad intelectual para ver cómo es ser un pecador como condenado y luego ser nacido de nuevo, recibir el Espíritu Santo, Dios mora en uno y luchar para andar en santidad? Que ellos, ¿saben por qué no entienden eso? Porque nunca lo han experimentado. Y nunca lo van a experimentar. Nosotros sí. Conocemos cómo es vivir en este mundo sucio y oscuro, lejos de Dios. Sabemos cómo es enfrentarnos con el pecado y a Jesucristo, convertirnos, recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Nosotros lo conocemos, es una experiencia única. Y ellos como que tienen esa curiosidad y anda, ¿cómo es esto? ¿Cómo será eso? No lo entienden, porque no lo conozcan personalmente. Es algo que es interesante contemplar. Son fuertes, son inteligentes, tienen emociones, sin regresar a Job 38. Job 38, en ese pasaje que habla de la primera creación. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la tierra? Y llegamos al final y vemos a los hijos de Dios, a las estrellas, regocijándose. ¿Entiende? Tienen gozo, pueden sentir gozo. Y eso nos entera de que ellos también tienen emociones, y pueden sentir gozo, también pueden sentir tristeza. Ellos ya pueden sentir emociones y puede ser que aún tanto como nosotros. Es interesante, ¿cuántos de ustedes recuerdan el versículo en Lucas 15 que dice que cuando un pecador se convierte, cuando se arrepiente, hay gozo? A veces leemos ese versículo y yo lo hice hasta esta semana. Y luego estaba estudiando un libro de teología sistemática y el autor como que dijo algo que me hice pensar en lo que dice el versículo. El versículo no dice que los ángeles gozan. El versículo dice que hay gozo delante de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién está delante de los ángeles en el cielo? Es Dios. Y ellos están viendo el gozo de Dios en la conversión de un pecador. Eso sí tiene más peso. Y me imagino que cuando Dios goza de algo, si usted viera una sonrisa en la cara de Dios, ¿cómo se sentiría usted? Gozoso también. Entonces no podemos negar el hecho de que los ángeles, si regocijaban viendo la creación de Dios, cuánto gozo hay en ellos al ver a Dios regocijándose con la conversión de un pecador. Qué bueno, qué bueno. Entonces ellos tienen emociones. Y también, un par de cosas más, son fuertes, inteligentes, tienen emociones, tienen cuerpos espirituales. Sí. Cuerpo espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Otra vez, sin ir allá. Ustedes, me imagino, han leído el libro de Apocalipsis. Sabemos lo que pasa en el libro de Apocalipsis, que Dios arrebata a Juan al tercer cielo y él ve todas las cosas que van a pasar en el futuro, en la tribulación, en la segunda venida, y todo es la obra de Satanás en esta tierra tan terrible que sucederá en el futuro. Ok, bien, pero cuando él está en el cielo, él ve a los ángeles. Aún un ángel es su guía.
Y él, si ustedes se acuerdan, él como que se tiró a los pies del ángel para adorarle, y el ángel dice, no, solo a Dios, nosotros somos criaturas, Él es el creador. Bien, pero lo que quiero que vean es que cuando él vio a los ángeles en el cielo, vio a los ángeles como si fueran varones. Tienen cuerpos. Tiene una forma, si quiere pensarlo así, cabeza, brazos, tronco, piernas. Cada ángel tiene algún tipo de cuerpo. No es un cuerpo como el nuestro. No es un cuerpo de carne, digamos, de carne, hueso y sangre, como el cuerpo nuestro. No es un cuerpo que es espiritual. Puede viajar del paraíso, de la presencia de Dios a la tierra en cuestión de minutos. ¿Ok? Puede aparecer y luego desaparecerse. Y además de este cuerpo espiritual de los ángeles, y creo que es uno de los puntos más interesantes de los ángeles. Ahora sí quisiera invitarles a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Sé que este versículo es uno bien conocido entre los cristianos. Además del cuerpo espiritual de los ángeles, ellos tienen la capacidad de manifestarse. Ellos pueden manifestarse corporalmente aquí entre nosotros. Corporalmente, ¿qué quiero decir? Que ellos pueden manifestarse en un cuerpo entre los seres humanos, sentarse y comerse un pedazo de pizza una noche X. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que el pastor tiene hambre. ¿Okay? La doña no está en la casa, estoy sufriendo. Si a esta hora, a las 10 de la mañana, estoy pensando en pizza, pero la semana va mal, ¿ok? Vea, ellos tienen cuerpos. ¿Por qué digo esto? Vea 13. Bueno, empecemos en el versículo 1. Hebreos 13, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ok, piénselo. Hospedar a alguien, ¿qué implica? Darle cama, casa, comida. Más o menos. Okay. Cuando hospedamos a alguien, le invitamos a nuestra casa para estar con nosotros y comen y duermen allá y están con nosotros un tiempito. Esto hicieron algunos ángeles y los hombres no se dieron cuenta de que eran ángeles. Pueden manifestarse en cuerpos tan palpables, tan físicos, que pueden sentarse en la mesa con usted, ver a usted en los ojos, comer su comida, bañarse, dormir en una cama, levantarse e irse, y usted no se dio cuenta de que eran ángeles. Dígame si eso no le hace pensar. Usted ha visto ángeles en la calle. Si la Biblia tiene la razón, que no estoy tratando de tirarme a lo fanático, a lo extremo para decir, tenemos que invitar a cada piedrero a nuestra casa, porque no. Pero si esto es cierto, porque no ha sucedido en nuestros días. Podría haber sucedido en nuestros días, la posibilidad existe, ¿sí o no? Si la posibilidad existe, usted tiene que entretener por lo menos la idea de que usted ha visto un ángel en la calle y no se dio cuenta. Qué interesante. Pueden manifestarse en un cuerpo tipo humano, cuerpo que tiene la apariencia de un cuerpo humano, sin que nosotros podamos distinguir. Y además, ¿saben? A veces los ángeles cuando aparecen, ustedes que han leído la Biblia, ¿cuáles son a veces las primeras dos palabras que salen de la boca de un ángel? No temas, ¿verdad? Usted ve al ángel Gabriel, él se aparece a Zacarías en el templo para anunciar la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Okay, y el pobre Zacarías, incrédulo, no le cree, le quita la voz. Bien, pero ¿cuál es la primera cosa que Zacarías dice? ¿Me entiende? Y el ángel dice, no temas.
Los ángeles tienen la habilidad, la capacidad de aparecerse, si pudiéramos decirlo así, en su gloria. En su gloria, como son, como ángeles. Y cuando lo hacen, no digo que son terribles, como que, qué cosa más horrenda, pero la gloria, el esplendor, solo verlos como causa un estorbo, un temor en el corazón del ser humano. Ok, el ángel Gabriel dijo lo mismo a María, aparece a María y ella no tan incrédula como Zacarías, pero le dice lo mismo, María, no temas. ¿Por qué? Porque ella, híjole, ¿qué es eso? Ahora, yo siempre pienso en los pobres pastores de las ovejas en la noche de nacimiento de Jesús. Piénselo, ok, Lucas 1, Lucas 2, por ahí. Y Jesús nace allá en el pesebre y un ángel aparece a los pastores, que no sé cuántos son, 2, 3, 5 allá con sus ovejitas, y un ángel aparece y ya con eso uno dice, ve, no temas, y le explica que ha nacido el Salvador del mundo, allá vaya para verlo, y cuando termina de entregar su mensaje, aparece todo el ejército de Dios, de muchos ángeles cantando la gloria del Señor. Yo me habría orinado, pero completamente. ¿Sí o no? O así es un ángel. Un ángel es grande, es fuerte, es poderoso. Claro que puede aparecerse en un cuerpo para parir y llevar a cabo el plan de Dios a escondidas de nosotros, porque puede meterse entre los hombres como si fuera hombre. Pero también tenemos que entender que cuando ellos se manifiestan, tiene una gloria espantosa. Una gloria que infunde el corazón del ser humano con temor, porque son criaturas gloriosas. Algo que Dios hizo, pero increíblemente. Apocalipsis 12, la última cosa que quiero decir acerca de cómo son los ángeles, por supuesto son fuertes y son inteligentes. Ellos tienen emociones, tienen cuerpos espirituales, pueden manifestarse en un cuerpo palpable para andar entre los hombres. Pero también pueden aparecerse en su gloria. Algún tipo de cuerpo espiritual. La última cosa que quiero decir bajo este punto de cómo son los ángeles, no todos los ángeles son buenos. Algunos son malos. Vea Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No todos los ángeles son buenos. Y es por eso que, pues, en nuestro estudio de los ángeles vamos a usar ese término, ángel, tal como lo vemos en este pasaje. Ángel, Miguel, sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Con este pasaje Dios divide a las criaturas espirituales en dos grupos, okay, los buenos y los malos. Pero usa la misma palabra ángel para referirse a los dos grupos. Ángel quiere decir una criatura criada, pero espiritual. Es Miguel, es también Satanás, son los ángeles comunes y corrientes, los hijos de Dios, también los querubines, los serafines. Eso es un término en la Biblia que se refiere a todos. A todos. Y lo que tenemos que entender es que aunque Dios los creó a todos ellos en santidad, santos ángeles, ángeles para servirle a Él, ángeles sin pecado, algunos cayeron en pecado. Y parece que Miguel es el líder, siendo el arcángel, el líder de los buenos ángeles de Dios, los que no cayeron. Y Satanás es el líder de los ángeles caídos, son sus ángeles. Él es el líder de ellos esclavos de Él. Y la Biblia, aunque nos dice que hay muchos, no dice cuántos son. Cada vez que un ser humano ve el ejército de Dios, las huestes de nuestro Señor, Él dice, pero son millones de millones o miles de millones, porque no pueden contarlas. Es una cantidad incontable. Entonces no sabemos cuántos cayeron.
Vamos a ver en como creo 2 o 3 minutos que cayeron una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de una cantidad innumerable. ¿Cuántos son? Yo creo que hay por lo menos 100, tal vez 1000 demonios para cada ser humano que está sobre esta tierra. Y usted dice, uy, ¿será que Satanás y sus demonios están influenciando sobre mi vida? Lea la Biblia, por supuesto. Es que ni siquiera tiene que preguntar, es que sí. Y no solo uno, puede ser 100 o 1000. Y cuanto más usted se mete en la obra de Dios, más demonios se van a meter en su vida. Bienvenido. Gloria a Dios. Prosperidad, bendiciones y todo eso. Pero si Satanás y sus demonios no se preocupan por lo que usted está haciendo, usted no está haciendo lo correcto y suficiente de lo correcto. No, nosotros debemos andar bien golpeados espiritualmente. Bien golpeados en esta guerra espiritual. Bien. Esto nos lleva al tercer punto para esta mañana. Ya vimos qué son los ángeles. Son criaturas y criaturas que fueron creados por Dios para servirle, ¿ok? ¿Cómo son los ángeles? Son fuertes, poderosos, también son muy inteligentes, tienen emociones, tal como nosotros. Ellos tienen cuerpos espirituales, pueden manifestarse entre los hombres y algunos son buenos, algunos son malos. Entonces, ¿qué tiene que ver los ángeles con el origen del pecado? Eso es lo que quiero preguntarles. ¿Qué ha pasado con los ángeles? ¿Qué ha pasado con ellos desde su creación? Ya vimos que ellos fueron creados aún antes de la tierra. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo es que algunos pecaron? ¿Cómo es que algunos llegaron a ser los ángeles del diablo? ¿Cómo es? Siempre en Apocalipsis 12, vean, versículo 3 y el 4, parece que una tercera parte de los ángeles cayeron en el pecado en algún momento en el pasado. 12:3 dice, ok, eso es por supuesto una profecía. Juan está viendo todo el gran cuadro de lo que es la historia de Satanás en una sola pantalla, para decirlo así. Entonces mezcla el pasado con el futuro. Pero no se confunda, versículo 3 de Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata, que es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Ve el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Otra vez vemos ese término estrellas, como vimos en Job 38. Y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, que es María, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, como quería hacer en el primer siglo, pero no lo logró. Vea, Satanás arrastró, dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles. Aquí, como dije, ellos son llamados estrellas, es un término bíblico para ellos. Si quieren leer Apocalipsis 1:20 para una buena definición de una estrella en este contexto. Pero esto quiere decir que el diablo inició la caída de los ángeles. El diablo es el que inició su rebelión. El diablo es el que le sembró la semilla en el corazón de estos ángeles en algún momento en el pasado. Él tuvo algo que ver con su pecado porque los arrastró exactamente como hizo con Eva y exactamente como hace con nosotros hoy en día. Nos arrastra. Es que él se le apareció como la serpiente a Eva en el huerto de Edén. Eva, que no tenía pecado, no tenía naturaleza pecaminosa, ella era una criatura perfecta. Y Satanás, ¿qué es lo que él hizo? Él no le obligó a pecar, la arrastró. Bueno, ustedes que tienen hijos en la escuela, en el colegio, ustedes saben cómo es. Usted dice, ay, pero ese muchacho es el líder, es un maleante, él arrastra a todos los demás. Y así es. No es que les obliga a hacer cosas malas. No, pero los arrastra. Él es el líder. Él es la cabeza. Y así es Satanás. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Ahora, lo que sigue es algo que va a pasar por encima de la cabeza de muchos de ustedes. Ok, lo siento mucho, pero en este contexto creo
que es bueno que lo oyen. Y voy a pedirles que presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Traten de seguirme. Si no me puede seguir, no se frustre. Venga de hoy en 8, porque vamos a retomar este asunto e ir desarrollándolo. ¿Ok? Para otros esto va a ser un buen repaso. ¿Cuándo es que todo eso sucedió? ¿Cuándo? Porque honestamente, vea, un hombre que comió una uva hace 6,000 años ha causado todo el sufrimiento de cada ser humano en cada generación desde entonces. Cuando Adán comió el fruto del árbol prohibido, vea a su alrededor toda la destrucción que él causó. Un hombre, una fruta, un mordisco, un pecado. Y hay hambre, enfermedades, pobreza, dolor, muerte, sufrimiento, catástrofes en la tierra. ¿Sabe de dónde viene? Viene desde un solo pecado, de un solo hombre. Ahora, el pecado de Adán no fue el pecado original. No, fue la mujer. ¿Ve? Siempre es una mujer que se mete. No, mentira. ¿Quién aparece primero? Génesis 3:1. Serpiente. Es un título, la serpiente es un título, es uno de los títulos de Satanás, es como su nombre, Leviatán. Dios le pone el nombre, es un título también, Leviatán. ¿Por qué? Porque es un monstruo marino, es un dragón. Así es él, que su nombre es Lucero, es el diablo, es Satanás, son títulos. La serpiente, cuando él aparece, está engañando a Eva, ya es una criatura caída. En Génesis 3:1. Si el pecado de Adán ha causado tanta destrucción, ¿cuánto más el pecado original? Que fue un pecado del ser, criatura más poderosa de todos, que arrastró una tercera parte de los ángeles innumerables en una creación donde no había pecado jamás. ¿Cuánta destrucción causó? ¿Cuándo sucedió esto? Porque vea, usted tiene que ubicarlo. ¿En dónde tiene que ubicarlo? Ok, sabemos que Satanás aparece en Génesis 3:1, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicarlo en Génesis 1 o Génesis 2. Si usted va por la mitad, ¿verdad? Entonces ya, yo no sé, entonces allá arranco la mitad aquí, la mitad acá y ya. Ok, también por lo que vimos en Job 38. Sabemos que los ángeles, todos, dice, todos los hijos de Dios, todas las estrellas del alba, estaban regocijando viendo la creación de la tierra, que eso sucedió entonces Génesis 1:1. Entonces tenemos que ubicar la caída de Satanás entre Génesis 1:1 y Génesis 3:1. ¿Estamos? ¿Me explico? Bien, ok. Regresemos a Job 38. Regresemos a Job 38. Job 38. Job 38. Ya vimos la creación de la tierra en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y esa creación de la tierra en Génesis 1:1, versículo 7, causó una alabanza y un regocijo entre los ángeles cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios, todavía no habían caído. Pero dice en el versículo 8, vea lo que pasa. Y yo sé que a veces leemos cosas así en el libro de Job y otros libros y decimos como en las profecías, decimos, yo no entiendo ni papa de esto. Pero agarrar esto desde el contexto de los versículos anteriores. Estamos hablando de una creación perfecta, la creación original de Dios, cuando ya todo estaba bello y perfecto. Y versículo 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Justo después de la creación bella y original de la tierra,
La creación que podemos ubicar en Génesis 1:1, una creación que inspiró tan bella que inspiró la alabanza de los ángeles. Versículo 8 dice que hubo un diluvio de aguas. Y fíjese en su Biblia lo que dice. Después del regocijo en el versículo 7 sigue, quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Yo no sé si usted podría pensar en otro diluvio en la historia bíblica. Otro diluvio, el diluvio de Noé. ¿Qué es lo que provocó el diluvio de Noé? Pecado. Y el diluvio de Noé fue un juicio divino sobre el pecado del hombre. Versículo 9, Job 38:9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, fíjese, y por su faja, ¿cuál es la palabra? Oscuridad. Que quiere decir que en los versículos del 4 al 7, en el versículo 7, no había tinieblas. No había oscuridad. Y la oscuridad entra hasta después del regocijo por la primera creación, el regocijo de los hijos de Dios, y luego Dios pone las tinieblas y la oscuridad cuando sale un diluvio. Ahí entran las tinieblas, ahí está la oscuridad. Antes no había tinieblas. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted llega a Apocalipsis 22, en el Apocalipsis 22, los primeros 5 versículos de ese capítulo, que nos da un vistazo a la eternidad, cuando en el nuevo cielo, en la nueva tierra, Nueva Jerusalén, Dios dice que no hay necesidad de la luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios mora en su creación y Dios es luz y no habrá más tinieblas. Así era antes. Ese es el deseo así es Dios. Cuando Dios está en su creación, la luz del sol es como una luz de una bengala. Luz de bengala ahí, nada. Versículo 10. Con el diluvio de aguas del versículo 8, con la oscuridad del versículo 9, vemos que Dios establece una división entre sí mismo y algo o alguien más. Versículo 10. Y establecí, Dios lo hizo, establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Ok, ¿quién tiene algo semejante en su casa? Puerta con cerrojo. Claro, hasta armas de fuego, algunos tienen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted teme? Ese se ríe. Sí, claro. Claro. Porque no es que todos son buenos, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que poner puertas y cerrojo. ¿Para qué? Para mantener algo o alguien afuera. Puso una división entre sí mismo y lo que estaba afuera, exactamente como hacemos nosotros. Versículo 11. Todo esto sucedió por una sola cosa, el orgullo. Y dije, hasta aquí llegarás. ¿Ve? ¿Alguien quiere entrar en la presencia de Dios? No, hasta aquí, dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el que es orgullo de tus olas. Orgullo. ¿Cuál era el pecado original de Satanás? El orgullo. Por eso que Pablo dice que un pastor debe tener mucha experiencia. No debe ser un neófito para no caer, no envanecerse, caer en la trampa de este pecado del diablo. ¿Cuál es uno de los grandes pecados de los pastores? Son 3. El primero es el orgullo. Cuando se enaltece, cuando se cree la mamá de Tarzán. Y luego cae en la plata o con una falda ajena. Así es como siempre sucede. Siempre con orgullo. Véame a mí. Y cuando el hombre se enaltece, ya el diablo tiene la trampa puesta. O es el dinero, o es una mujer ajena. Y así se cae. Y cae en la trampa del diablo. Vaya a Génesis capítulo 1. Yo quiero mostrarles esto en la
Historia bíblica. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vemos los mismos detalles de Job 38 aquí en este pasaje. Dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese primer versículo vemos la creación original que vimos en Job 38, los versículos de 4 al 7. Eso es lo que causó la alabanza y el regocijo entre los ángeles en Job 38, 7. En el versículo 2, sin embargo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? Las aguas. Vea, en el versículo 2, el mundo está oscuro. ¿Cuándo entraron las tinieblas? Dios es luz. ¿Cómo es que tenemos aguas? Dios está moviéndose sobre la faz de las aguas, que quiere decir que la faz, como puerta y cerrojo, es una división entre Dios arriba, su creación abajo, y está moviéndose sobre la faz de las aguas. Hay una separación entre Dios y su creación, y en la creación hay agua y tinieblas. Esta no es una creación que causa alabanza de los hijos de Dios. Oye, es como el niño de 1 año que tiene plasticina y hace algo de la plasticina, ¿ok? Y dice, papi, vea lo que hice. Y papi dice, ¡uy, qué lindo! Pero ¿qué está pensando? Oh, pero ¿qué es eso? Eso es lo que usted ve en el versículo 2. Es un desorden. Así es como, vea, la tierra estaba desordenada. Así es como Dios crea las cosas. Desordenadas, vacías, oscuras. No. Satanás montó una rebelión con una tercera parte de los ángeles, una rebelión que resultó en la ruina de su creación. Hay 2 pasajes en la Biblia que tratan de eso, Ezequiel 28, Isaías 14. Y no tenemos tiempo para ver ni uno, pero vamos a Isaías 14. No, vamos espere. Sí, claro. Vamos a Ezequiel. Yo les dije que íbamos a salir antes de las 12, creo que lo logramos. Lo vamos a lograr. Ezequiel 28. Rapidito, porque como dije, vamos a regresar a estos pasajes. Yo quiero compartir algunas cosas más de Satanás, porque él es uno de los ángeles más importantes. Yo no sé si usted ha notado que no hay otro personaje fuera de Cristo Jesús que vemos en casi toda la escritura. Dios escribió más sobre Satanás, Lucero, que cualquier otra criatura que hay. Tenemos más información sobre Satanás y Lucero que cualquier otra criatura de Dios. Ezequiel 28, 11. Ezequiel 28, solo para poner un poco de contexto, nos cuenta cómo era esa criatura, Satanás, el querubín, el quinto querubín, el querubín protector, el grande, el más poderoso, cómo era él antes de su caída. Pero vemos como una pista allá de lo que él estaba haciendo. Voy a leer rapidito el pasaje, darle unas claves y luego vamos a ir a Isaías. Dice, vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 28, 11. Versículo 11 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, profecía sobre el rey de Tiro. Pronto usted va a ver que Dios está hablando acerca de la criatura detrás del rey de Tiro, el espíritu al que está controlando, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, véalo, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era Lucero, Satanás, antes de su caída. Cuando Dios lo creó en acabado de perfección. No hubo otra criatura, no había nadie como él. En perfección, en sabiduría, en hermosura. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Note, observe que es diferente. No es el huerto de Edén. Él estaba en Edén, en el huerto de Dios. Son 2 cosas diferentes.
De toda piedra preciosa era tu vestidura. Estamos hablando de Satanás en Génesis 1:1. Satanás en la bella y perfecta creación de Dios que inspiró la alabanza de los hijos de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Vea cómo Dios lo hizo. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación antes de la tierra. Génesis 1:1 estamos viendo cosas que Dios hizo antes de la creación de la tierra. Increíble esta criatura, y dice en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, el más grande. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí empieza el problema, dice, vea el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí está Satanás arrastrando a los ángeles. Contrataciones. Un contrato es, usted hace algo por mí, yo le prometo pagarle. Es un contrato. Exactamente como hizo con Eva. Pero si usted desobedece a Dios, usted será como Dios. Es una contratación. Ese es Satanás arrastrando a la tercera parte de los ángeles. A causa del versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció, ahí está su orgullo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti, en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Lo perfecto Él lo profanó. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejas de ser, porque para siempre se quemará en el infierno el lago de fuego. Vea Isaías 14. En Isaías 14, del 12 al 14, usted tiene los detalles de esta rebelión. Los resultados de las contrataciones de Satanás, lo que él tenía en su corazón, lo que él quería lograr, son 5 cosas. Cosas malvadas, deseos malvados que él tenía en su corazón. Isaías 14, 12. Y ahí Dios le pone nombre. ¿Cómo caíste? Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y vea, tú que decías en primer lugar en tu corazón, vea, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en medio del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás montó una rebelión. Satanás con sus contrataciones arrastró una tercera parte de los ángeles. ¿Para qué? Para entrar en el cielo, para entrar en la presencia de Dios, sentarse sobre el trono de Dios y reinar sobre la creación. Y según Job 38, lo que vimos ahí, Dios paró esta rebelión con un diluvio de aguas. Un diluvio de aguas que llenó el universo de arriba hasta abajo y lo destruyó todo, toda la creación original, toda la creación perfecta, dejándola en tinieblas, anegada en agua, bajo el juicio de Dios, en tinieblas. Génesis 1. Regresemos ahí para ir terminando. Okay, ustedes saben, esa es una frase que usan los predicadores que no tiene nada que ver con nada. Voy terminando. Es una mentira. Desde que empecé, es que he estado terminando. Entonces, bien. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos ya entre esos 2 versículos
tiene una gran destrucción. Es por eso que les pregunté, si el pecado de Adán con una fruta causó toda esa destrucción, 6.000 años de sufrimiento de todos los seres humanos, miles de millones de personas. ¿Cuánto más destrucción deberíamos ver en el primer pecado del ser de la criatura más poderosa, más grande, más hermosa, con una tercera parte de los ángeles? Eso es lo que vemos en el versículo 2, la destrucción que causó. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si usted tiene el boletín, de vuelta para ver la última página. Ahí tiene los conos, ¿verdad? Okay. Esa es una muestra del talento de su pastor en dibujar. Y se ríen. Ay, pero me lastimaron. Ok. A grandes rasgos, porque sabemos que las cosas no son tan sencillas como uno puede dibujarlas en un papel. Pero arriba usted tiene la creación perfecta, sin agua, sin división, sin nada. Es cuando Dios lo creó todo en Génesis 1:1. Y todo estaba lleno de la luz de Dios, bello y perfecto. Pero luego en Génesis 1:2 vemos el segundo dibujo, cuando todo está anegado en agua. El diluvio de Job 38. Hay una división entre Dios arriba y la tierra y la creación abajo. Es la faz del abismo, esa faz ahí, la división entre Dios y su creación. Ahora quiero tocar el tercer dibujo. Vea en su Biblia Génesis 1. Génesis 1, porque sabemos que en los versículos de 3 al 5, Dios entra en su creación otra vez. Dios entra y dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué es que Dios tiene que decir, sea la luz, cuando Él es luz? Es porque entraron las tinieblas. Es exactamente lo que pasa en su vida. Usted peca, ¿verdad? Usted es un pecador. Pero un día en su vida, llega el momento cuando usted oye el Evangelio. Y Pablo dice que el Evangelio entra en su vida como luz. Sea la luz, ahí entra la predicación, la exposición de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, y alumbra la oscuridad. ¿Cuál oscuridad? La oscuridad que está en su vida debido al pecado. Es lo mismo que usted está viendo aquí. Sea la luz, ¿ok? Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó a la luz día. Y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el primer día. Lo que quiero mostrarles es el segundo día. Vean lo que Dios hace el segundo día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Fue así. Y llamó Dios la expansión cielos. Una expansión, dos cielos. Fue la tarde, la mañana, el día segundo. Dios menciona esta expansión dos veces más en este capítulo. En Génesis 1:17 dice que Dios puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Vea, puso las estrellas. Parte de la expansión que Dios hizo en el segundo día fue el espacio en donde Él puso también las estrellas. Y vemos esta expansión otra vez en el versículo 20, cuando dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan o vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En nuestra atmósfera. Es por eso que dice que son cielos. Es el primer cielo alrededor de nuestra tierra, la atmósfera. El segundo cielo, que es el espacio en donde están las estrellas, el sol, la luna. Que el tercer cielo es a donde Dios llevó a Pablo en 2 Corintios 12, al paraíso, la presencia de Dios. 1, 2, 3 cielos, y ese es el dibujo que tiene en el boletín. Cuando Dios separa las aguas arriba de las aguas abajo y hace cielos, estamos hablando de algo mucho más amplio, mucho más grande que la tierra. El universo estaba lleno de agua. Y Él tuvo que hacer una expansión en donde poner estrellas y aves. Vean. ¿Qué importancia tiene todo esto?
¿Qué importancia tiene todo esto? Pues, en primer lugar, la Biblia no se entiende, la Biblia no tiene sentido si no podemos ubicar la caída de Satanás, si no entendemos a nuestro enemigo. Pero más que esto, vean Efesios 6, ¿ok? Tengo dos pasajes para terminar, dos pasajes de conclusión. Y como les dije, les invito a venir de hoy en 8. Vamos a seguir con este tema de hablar de los ángeles. Voy a desarrollar el tema de nuestro enemigo un poco más. Vamos a hablar de Satanás, si Dios quiere, en 8 días. Pero para nosotros esta mañana, viendo todo esto, que es muy interesante, yo digo que es conocimiento básico, es conocimiento esencial para que usted pueda entender lo que sigue en la Biblia. Pero también Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 12, yo quiero decirles, vea, entienda en primer lugar, sobre todo esta mañana, que su enemigo, el diablo, es real, es una persona, es una criatura, y su influencia en su vida también es real. Y si no es la influencia de Satanás, es la influencia de sus innumerables ángeles que son demonios. No descarte eso como si fuera nada. Usted tiene un enemigo real, lo hemos visto un poco esta mañana. Hemos visto su pecado original. Si él puede arrastrar una tercera parte de los ángeles, ¿cómo es que usted cree que usted puede resistirle? Una tercera parte de los ángeles que veía la cara de Dios en la creación original, y Satanás pudo arrastrarlos. ¿Cómo es que nosotros vamos a sobrevivir en un mundo cuando ni siquiera podemos ver a Dios, ni tampoco a Satanás, ni a los demonios? En primer lugar, tenemos que reconocer el hecho. Tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo, que incluye a los demonios. Él es real y su influencia es real en su vida. Pero, ¿qué hacemos? Versículo 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entienda que usted no tiene la fuerza para enfrentar a Satanás. Usted no tiene la fuerza para enfrentar a los demonios. Disculpen, pero es que ver a esos hombres que tienen el descaro de ponerse frente a sus congregaciones para atar a Satanás, echarlo fuera, darle fajazos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que este mundo no quiere escuchar el Evangelio? Es por las payasadas que se hacen en el nombre de Cristo Jesús. Es por el testimonio pésimo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra de Dios y entender lo que Dios dice. Y yo no sé, es que ya pasé la hora. No podemos echarles la culpa a los pastores payasos que hacen esto. No lo podemos hacer. ¿A quién echamos la culpa? A los cristianos sentados en las sillas y en las bancas de esas iglesias. Esas iglesias no existirían si no fuera por los cristianos, por la gente llenando esas iglesias. Lea su Biblia, por favor, lea su Biblia todos los días mientras en el discipulado. Aprenda su Biblia para que esos hombres, para que la influencia de Satanás no le engañe. Vea, no puede luchar contra Satanás, no puede luchar contra los ángeles en su propia fuerza. Usted no tiene la fuerza, usted no tiene nada, usted es pero un pedazo de carne, usted no es nada. Lo que tenemos es Cristo Jesús y tenemos que fortalecernos en Él. En Él. Él
es el Salvador. Él es el que tiene la gloria. Él es el que tiene todo el poder. Él. Entonces, versículo 11 dice, vestíos entonces, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hágalo usted. Hágalo usted. Ya Dios hizo su parte. Este es un imperativo. Es un mandamiento. Hágalo. Pablo dice, haga esto. Vestíos con toda la armadura de Dios. Hágalo usted. Y usted dice, ay, pero usted acaba de decir que no fui yo, sino es que es Jesucristo y que... Sí, yo sé, pero Cristo ya hizo su parte. Y nosotros tenemos que vestirnos de la provisión de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, es que, se lo dije, es que ya pasamos, vea. Usted no ataca al diablo. Usted no ataca a los demonios. ¿Qué dice este versículo? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios espera de usted cuando viene el día malo? Resistir. Estar firme. ¿Ok? Usted no ataca al diablo. Cuando él le ataca a usted, ¿qué hace usted? Se pone firme. Resiste. No le da fajazos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Vean, toda pieza de la protección de las armas que Dios nos ha dado, cada uno tiene que ver con la palabra de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes. ¿Cómo, Pablo? Ok, voy a mostrarles. Estad pues firmes. Primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Todo tiene que empezar aquí. Todo tiene que empezar aquí. Pero vea, es que él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es cubrirse, pero cubrirse bien con la verdad. Y nosotros, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad hoy en día? Uno dice, Cristo es el camino y la vida y la verdad. Yo sé, pero Cristo no está aquí corporalmente, aquí con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Biblia. Tiene que empezar con la Biblia. Usted tiene que cubrirse con la Biblia. Usted tiene que meterse en la Biblia. Usted tiene que, pero empaparse con la verdad. Usted tiene que conocer la Biblia. Es un libro que usted debe leer todos los días por el resto de su vida. De Génesis a Apocalipsis. Y cuando termine, vuelva a Génesis a Apocalipsis. Cuando termine, vuelva a Génesis. Usted nunca va a terminar de aprender todo lo que Dios tiene para usted en este precioso libro. Léalo, cúbrase con ella, la verdad. Y luego dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Justicia, la justicia es la verdad aplicada en su vida. ¿Por qué? Porque Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no son tan solo oidores. Anhele una vida de justicia, anhele la pureza, anhele la aplicación de la palabra en su vida, la santidad. Eso es lo que está diciendo. Eso nos protege. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hable, predique, hable con los demás de lo que sabe de Cristo, de la Biblia, de la verdad, porque así es la misión, que hablemos, que rescatemos. No estamos aquí para atacar al demonio. No estamos aquí para atacar a Satanás. Estamos aquí para rescatar a los que están esclavos de él. Es una misión de rescate. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada ataque del diablo, usted puede acabar con cada ataque del diablo por la fe. La fe es confianza y certeza en lo que usted no ve, en lo que dice la Biblia. Fe. Porque la primera cosa que Satanás quiere que usted haga es dudar. Dudar de la certeza de la palabra de Dios. Dudar del carácter de Dios, de que Él no mienta, de las promesas de Dios que Él le dio a usted. Dudar. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted se desvíe en desobediencia. Y su único escudo contra ese ataque es la fe. Y usted dice, no, la Biblia tiene la razón. No, yo voy a creer la Biblia. Yo estoy convencido que la Biblia tiene la razón. Yo tengo esa convicción que es la palabra de Dios. Y a pesar de las dudas que me entran por aquí, yo las saco por allá. Es la Biblia, es la Biblia, es la Biblia. Biblia.
Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque no es cierto que eso es una de las primeras cosas que Satanás quiere que usted crea. Uy, ¿cómo puedo ser salvo? Es bueno que nosotros nos examinásemos de vez en cuando, como Pablo dice. Pero usted debe saber que es salvo. Usted tiene que acabar con esa duda. Dios no es mentiroso. Él dice, si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús, que Dios lo salvará. Le dará el perdón de pecados, la vida eterna. Si usted se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús. Si usted ha hecho esto, entienda entonces que la salvación que usted tiene, no la compró y no la mantiene. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Se nace de nuevo y usted es un hijo de Dios. Lo que Dios empezó y comenzó en usted, lo perfeccionará, lo va a terminar. Confíe en Él y crezca en Cristo Jesús. Y luego dice, después de tomar el yelmo de la salvación, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra y oración. Así son nuestras armas para avanzar. Predicar la palabra y orar a Dios. Predicar la palabra y orar a Dios. Porque Dios es el que da el crecimiento. Y Dios es el que se encarga del enemigo. Nosotros resistimos, predicamos la palabra de Dios y oramos a Dios. Así es. Tenemos un enemigo real y debemos darnos cuenta. Y debemos tomarlo muy en serio. Y Dios nos ha dado las instrucciones de cómo debemos actuar en este mundo que está controlado por el diablo y sus demonios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Ok, un versículo más, Hebreos 2:16, ya terminó. Hebreos 2:16, esto es para la gente que no está segura de su salvación. Si usted está aquí entre nosotros, no sabe si tiene la salvación o no tiene la salvación. Esa es la exhortación que nosotros en la iglesia tenemos para usted esta mañana, Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios se hizo hombre, no ángel. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, no los ángeles. Una tercera parte de los ángeles, innumerables, cayó y no tiene esperanza. Dios ya los juzgó, Dios ya los condenó y están esperando que Dios ejecute su sentencia para arrojarlos al lago de fuego para siempre. No tienen salvación, pero nosotros sí. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, hombres, murió como hombre, Dios en la carne. Llevó la ira de Dios por nosotros sobre la cruz, pagó el precio, todo el sufrimiento, todo el castigo que cae sobre un hombre, ya Cristo lo sufrió en la cruz. Murió, dijo, consumado es y consumado fue, después de 3 días resucitó para ofrecernos la vida eterna en perdón de pecados. Pero pone condiciones, tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Tiene que dejar el pecado para aferrarse en confianza en Cristo Jesús, pedirle perdón, confiar en Él como su Señor y su Salvador. Y usted sabrá que es salvo por el fruto que Él manifiesta en su vida. Entonces evalúese para ver si está en la fe. Una de las primeras obras de Dios, los ángeles. Y uno de los primeros problemas, o el primer problema en la creación, el problema de los ángeles. Satanás lo hizo y arrastró con él una tercera parte. Los ángeles son los demonios. Si quiere aprender un poco más acerca de él, acerca de sus maquinaciones y acerca de cómo nosotros podemos combatirlo, resistirlo en el día de la maldad, cuando él viene para atacarnos, venga de hoy en 8, porque vamos a seguir estudiándolo con la ayuda de Dios. Oremos.